Pregunta número 41. ¿Cuál de las siguientes situaciones clínicas puede ser la causa de una hiperbilirrubinemia a predominio de la bilirrubina indirecta? Tienen un minuto. Mientras ustedes mandan las respuestas, voy leyendo las alternativas. ¿Acaso será una obstrucción de las vías biliares por litiasis, una pancreatitis crónica, hemólisis o déficit de la enzima 17 hidroxilasa? ¿Cuál es la alternativa que han marcado? Muy bien, este examen mañana se aprueba, señores. Mañana se aprueba. Alternativa C, hemólisis. Perfecto. Es una de las características el aumento de la bilirrubina indirecta. Muy bien. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño resumen que me gusta. Escuchen, la bilirrubina indirecta es la no conjugada, ¿sí? Es aquella que fue formada por los macrófagos cuando comenzaron a degradar la hemoglobina. La hemoglobina tiene dos partes. La globina, que son las proteínas que liberan en su degradación aminoácidos, pero queda el grupo hemo. Ese grupo hemo es transformado por el macrófago, los desferra, le saca el hierro, y ese anillo tetrapirrólico es transformado a biliverdina y luego a bilirrubina. ¿Sí? Que es ese pigmento amarillento característico. Esta bilirrubina, chicos, es liposoluble y en altas concentraciones puede difundir a la piel, a la esclerótica o meterse al sistema nervioso y generar hasta trastornos cuando está en elevadas concentraciones. Estoy hablando de la bilirrubina indirecta o no conjugada. ¿Se entiende la idea? Ahora, esta bilirrubina indirecta es capturada, ¿sí?, por los hepatocitos para que a nivel de su retículo endoplasmático liso sea conjugado con ácido glucurónico. Le coloca dos ácidos glucurónicos y lo conjuga a bilirrubina directa o bilirrubina conjugada. La bilirrubina conjugada es excretada por los canalículos biliares, que son espacios entre los hepatocitos, y viajan por el sistema biliar. Una vez que viajan por el sistema biliar, terminan drenando a la luz del duodeno, ¿sí? A nivel de la ampolla de Vater, ¿se acuerdan de anatomía? Bueno, la bilirrubina, una vez que ya está en la luz, va a ser, digamos, alterada por bacterias que viven en el intestino delgado y se va a formar una sustancia llamada urobilinógeno. Ese urobilinógeno va a ser reabsorbido en gran proporción, va a meterse al plasma nuevamente porque a nivel intestinal fue reabsorbido, y ese urobilinógeno a nivel renal se transforma en urobilina. Así que fíjense cómo es esa secuencia, que la bilirrubina directa fue transformada por bacterias intestinales en urobilinógeno, se reabsorbe nuevamente al plasma y se transforma a nivel renal en urobilina. O sea que liberamos urobilina a nivel renal. Escuchen, una parte de ese urobilinógeno, cuando llega al sector del colon, nosotros le llamamos estercobilinógeno. Y el estercobilinógeno, modificado por bacterias colónicas, forma la estercobilina que le da el color característico a la caca o a las heces, si lo quieren llamar así. ¿Se entiende ese procedimiento bioquímico? Bien, entonces, en este escenario yo quiero el aumento de bilirrubina indirecta. Entonces, ¿qué sucede? La hemólisis es un ejemplo característico de una ictericia prehepática, porque, por ejemplo, la persona tiene anticuerpos que se unen a los glóbulos rojos y muere el glóbulo rojo de forma prematura. Cuando el glóbulo rojo muere después de los 120 días, eso se llama hemocateresis y lo destruye el sistema retículo endotelial normalmente, hemocateresis. Pero cuando vive menos de 120 días, y muere, por ejemplo, intravascularmente o extravascularmente por los macrófagos, eso se llama, ¿qué cosa? Hemólisis, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? La bilirrubina indirecta va a estar aumentada porque los macrófagos están rompiendo las globinas de la hemoglobina y tomando el grupo hemo, le sacan el hierro y la protoporfirina que queda de ese grupo hemo es transformada a biliverdina, a bilirrubina, pero en exceso, demasiada bilirrubina indirecta. Por eso está aumentada en estas condiciones. Obviamente en este paciente podemos llegar a tener ictericia, todo, pero como el hígado funciona bien, lo está conjugando de una forma adecuada. ¿Se entiende esta idea de ictericia prehepática? Ahora, la más importante de estas tres, aparte de la hepática, es la poshepática y es muy tomada. La poshepática es porque hay una obstrucción después del hígado, ¿sí? Puede ser en muchos lugares, como por ejemplo en los canalículos biliares, ya saliendo, digamos, del hepatocito. Puede ser en una obstrucción de una piedrita de la vesícula biliar que se atascó a nivel del colédoco y no está saliendo la bilis. Puede ser un tumor en la cabeza de páncreas que no está logrando sacar la bilis, de tal forma que todo está obstruido y por lo tanto eso se llama éstasis, disminución del flujo biliar. Bien, como hay una obstrucción del flujo biliar, ¿qué pasa? La bilirrubina directa se sigue produciendo por el hígado, pero está aumentando. Esa bilirrubina directa se reabsorbe al plasma nuevamente y escúcheme bien, la bilirrubina directa
termina en riñón y genera justamente color. O sea que la bilirrubina directa es la que provoca el color de tipo Coca-Cola, generando lo famoso llamado coluria. Ahora, la bilirrubina directa sale por la ampolla de váter a la luz duodenal. No sale porque está obstruido por un cáncer de páncreas, por una piedra que cayó en el colédoco y lo obstruyó. Bueno, entonces no va a haber bilirrubina directa, las bacterias no van a formar el urobilinógeno, tampoco va a haber el estercobilinógeno y tampoco al final de todo existirá la estercobilina. Por lo tanto, el color de la caca, ¿cómo va a ser? Blanca, no va a tener color. Y a eso nosotros le llamamos acolia. ¿Se entendió? Como hay un trastorno irritativo en las vías biliares, cuando se irritan las vías biliares, no el hígado, las vías biliares, aumenta la fosfatasa alcalina y el GGT que se llama gamma glutamil transaminasa. ¿Sí? Aumentan estas dos. A diferencia de la hepática, donde la lesión en los hepatocitos genera aumento de transaminasas. ¿Sí? Esa es la diferencia. Como yo, más o menos en el laboratorio sé diagnosticar, porque veo fosfatasa alcalina aumentada y GGT aumentada. Listo, estos dos me están indicando lesión, ¿sí? En las células de las vías biliares. En cambio, las transaminasas me están diciendo muerte de hepatocitos. ¿Se entiende la idea? Muy bien. Bueno, ese es el fundamento básico para esta pregunta. Pregunta 43. Un pacientito de 40 días de vida, chiquitito, es llevado al pediatra por presentar, escuchen bien, ictericia, pigmentación amarilla en el cuerpo, coluria, acolia, lo mencionamos hace unos momentos. Con sus conocimientos de fisiología, usted podría afirmar que el diagnóstico más probable es, marquen, vamos, un minutito. Muy bien, muy bien. Excelente. Ya vi que mandaron un montón de respuestas. Voy a verlas. Buah. Todos están al unísono diciendo, profe, es la A. Vamos a verla. Claro que sí. Con el fundamento que les di hace unos momentos. Este paciente tiene que tener algo poshepático. ¿Por qué? Porque la bilirrubina directa no está saliendo y por lo tanto la caca queda blanca. Exacto. Y la bilirrubina directa que queda ahí estaciada, enlentecida, se reabsorbe, llega al riñón y genera ¿qué cosa? La famosa coluria, orina color Coca-Cola. Perfecto. Muy bien. Pero también podría llegar a ser la lactancia materna, sí. Muchas veces hay casos donde la mujer le da de lactar lo adecuado y el paciente tiene ictericia también. Pero eso no generaría coluria y acolia. Definitivamente no. Ictericia sí. Bueno, aquí les traje un cuadrito para que lo tengan en cuenta, ¿sí? El sistema retículo endotelial que está formado por los macrófagos, ¿sí? Está capturando los glóbulos rojos, ¿y qué forma? La bilirrubina indirecta, que es liposoluble. Entonces, como es liposoluble, no se puede excretar por la bilis, porque la bilis es hidrosoluble. Entonces, esta bilirrubina indirecta pasa al retículo endoplasmático liso de los hepatocitos y es conjugada con el ácido glucurónico, con dos, no se olviden eso. Y se forma la directa que es hidrosoluble. Esta se libera ¿dónde? Se libera justamente por las vías biliares para que salga a la luz del duodeno, acuérdense. Pero ¿qué escenarios pasan patológicos? Miren acá. Esto es una litiasis vesicular, o sea, se formaron litos de piedra. Entonces la persona cada vez que come se comprime la vesícula biliar y una piedrita se obstruye acá. Esas personas tienen dolor en el hipocondrio derecho cada vez que comen. Comen, comienza a dar un cólico en el hipocondrio derecho. Y luego que ya dejan de comer, se calma el dolor. Cuidado, porque estas piedritas pueden hacer lo siguiente. Avanzan, 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 avanzan y obstruyen el colédoco o obstruyen la salida de los dos, del colédoco o del páncreas. Si obstruye la de los dos, es peor, porque tampoco saldrá el líquido del páncreas y te dará una pancreatitis también. ¿Sí? Cuidado con eso. Bueno, otra causa puede ser que la cabeza del páncreas esté obstruyendo la liberación por un cáncer en la cabeza, ¿sí? Y por lo tanto también me da el mismo cuadro. Fíjense que la bilirrubina directa no va a salir, por lo tanto, ¿se forma el urobilinógeno? No se está formando, tampoco se reabsorbe y no hay urobilina a nivel renal. El estercobilinógeno no se va a formar y la estercobilina tampoco, por eso está la acolia, las heces de color blanco, ¿sí? Pero la bilirrubina directa, ¿qué pasa? Se va a los riñones, termina saliendo por los riñones y me da el color caoba, el color de madera, el color Coca-Cola famoso.